Claudio Borgi. Bueno, ¿Cómo están? Pero qué bueno, Claudio. Gracias por estar acá. Un verdadero campeón del mundo. Habíamos tenido aquí puros ¿Llega otro o no? falsos campeones del mundo. Falsos campeones del mundo. Un verdadero campeón. ¿Cómo estás? Bien, pues Claudio, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Oye, Gracias por estar acá, es un lujo. No, muchos. Para mí es un lujo poder entrevistarte y estar contigo. Oye, ¿sabes qué? Una de las personas que nunca pudo ir a mi primer ley en Televisión Nacional, la tele o yo, y quizás con el que más quería estar y lo pedí, eras tú. Y nunca pudiste ir, pero sí aceptaste hacernos un móvil con Umaña. Sí, me acuerdo y que de humor, Umaña... y de humor absurdo, además. Sí, que yo tenía como primicias para darle y Umaña me decía, no entiendo, no me voy. Sí, Claro, sí, claro. sí. Estaba pasando algo en Colo-Colo muy importante y todo el mundo te quería entrevistar y tú no le habías dado entrevista a nadie. Y Umaña te tuvo en directo en el móvil y Umaña en vez de hacerte la pregunta te decía Antofagasta Magallanes. Sí, sí, me acuerdo. Y tú Y muy serio, muy sí, serio. Y tú le decías, yo quiero hablar de este tema. No, vinimos por esto, Antofagasta Magallanes. Es verdad. Te preguntaba otro partido. Gracias por el humor y gracias por atendernos esa vez. Oye, Claudio, estuve estudiando un poco tu vida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, no? sí. ¿Cuándo dormí, weón? Sí, duermo poco. Duermo poco. Pero bueno, ya es una costumbre también, ¿no? Es verdad. Uno se acostumbra a ver poco. Oye, Claudio, estuve leyendo un poco de tu vida todo, zapatero y herrero. Sí, sí, de O sea, chico. le ponía zapatitos a los seres humanos y a los caballos al mismo tiempo. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que yo perdí a mi viejo cuando tenía 9 años y somos una familia numerosa, 8 hermanos. Y los 3 mayores... ¿De la UDI? No, una broma. Sí, pero sin, Una broma. pero sin Lucas. Y tuvimos que salir a trabajar. Y hice jaula para pájaros primero. Jaula para pájaros. La jaulita de los pájaros. Con artesanal, pues, Exacto. los alambres. Lo que pasa es que cuando uno es chiquito, es un trabajo que lo hacen muy bien las mujeres y los niños chiquitos porque tienen las manos chicas. Muy minucioso. Exacto. Entonces empecé en eso y después con lo de zapatero tuve una historia maravillosa porque un señor que se llama Garretón tenía en el garaje de su casa un pequeño taller de zapatos, de formador de zapatos, ¿no? No es el que hace el zapato, sino el que termina la suela y los costados. Y yo trabajaba en la mañana ahí, en la tarde entrenaba y a la noche me iba al colegio. ¿Qué edad tenía ahí? Para saber. 14 años. 14 años. Trabajo, colegio y fútbol. No, al revés. Trabajo, fútbol, colegio de noche. Ya, 14 años. Yo estudiaba con adultos, ¿no? Con gente más grande que puede ir a estudiar de noche porque a la mañana tiene que trabajar. Ya. Date igual que yo ahora. Y estuve ahí, estuve un tiempo y un día este señor Garretón no lo vi más. Desapareció. Y su mujer, que era la que había quedado, parece que algún problema había habido, me ofrece el negocio de mi vida porque yo era un simple ayudante. Y la señora me dice, Claudio, si vos te quedás, hacemos el trabajo entre los dos y somos socios. 14 años. 14 años. Para mí era ¿Un empresario? la salvación económica de acá. Y bueno, fue un problema porque yo no sabía hacer todo el trabajo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Me tenía que levantar mucho más temprano, como a las 4 de la mañana, ir al taller, hacer el trabajo, a ver si lo terminaba, después irme al club y después irme al colegio. Y era algo muy pesado para un chico tan niño. Y ahí ya tuve inconveniente, entonces a veces tenía que irme. Yo al fútbol nunca dejé de jugar, pero sí dejé de ir al colegio. Entonces, a veces después de entrenamiento tenía que volver a este taller para terminar la función que me había comprometido. Así que fue muy poco tiempo el que lo pude hacer. ¿Y rindió económicamente en ese tiempo poco? ¿Te ayudó? Mira, cuando vos, yo vengo de una familia muy humilde, cuando vos llevas lucas a tu casa, no importa cuántas son, sino que aportes, ¿no? ¿Qué son? Sí, sí. Y a veces, bueno, te digo, a mí me daban unos mangos, unas lucas para sobrevivir, después empecé a ganar un poco más. Y después ya vino un poco más el fútbol y tuve que dejar eso. ¿Y qué pasó con Garretón? No sé, parece que se equivocó en algo importante. Garretón no volvió, se equivocó de señora, parece. Sí, parece que tuvo... Yo nunca lo pregunté, pero me lo imaginé porque alguien no desaparece de un día para otro de una casa. ¿Y nunca lo viste después? No. No, nunca lo vi. Era un señor ya bastante mayor para mi edad, ¿no? Oye, Claudio, y bueno, esa época es donde... ¿Qué minuto decides? Porque cuando uno es chico y tiene urgencia en la casa económica y está tratando de estudiar,
pero te gusta el fútbol. ¿En qué minuto dices el fútbol es lo mío? Yo tengo que No, ser- siempre, eso no hay Sí, duda. ya. Siempre. Lo que pasa es que el fútbol para mí era lo único que había. O sea, yo no practiqué otro deporte, pero porque en mi condición económica con una pelota jugábamos 20. Lógico. Entonces es muy barato, lo juega todo el mundo. Y yo estaba con la pelota bajo el brazo todo el día, todo el día. Entonces siempre fue el jugar. Después no podés determinar voy a jugar en tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso se va dando con el tiempo. Pero todo el mundo me veía muchas condiciones. Incluso te voy a contar, a mí me crió la vieja Pola, que es mi abuela, una vieja maravillosa, maravillosa, y yo vivía en un barrio muy complejo. A mí me decían el polaco, yo era el más rubio del barrio, imagínate. El polaco. El polaco. Y venían a buscarme, ¿Cómo serían los argentinos? venían a buscarme y mi abuela decía, no, Vichy no sale. Yo para ella era Icho, no era Vichy, porque mi hermano mayor me molestaba y yo no podía decir me hincha. Yo decía Icho, entonces yo siempre fui en mi casa Icho, no Vichy. Ya. Y venían a buscarme y mi abuela decía, no sale, no va. Entonces esta vieja dijo, este buen debe jugar bien porque lo vienen a buscar tanto. Todos los días. Entonces ahí me llevó a un club que se llama Luz y Fuerza, que era una especie de estadio italiano, estadio español, donde había que ser socio para jugar. Y yo no tenía esa condición. Pero me vieron jugar y me dijeron, no, este buen se queda, este buen Es socio. no paga. Es socio automáticamente. Y ahí ya comencé, pero siempre todo el mundo vio muchas cualidades en ser jugador de fútbol. ¿Y cuándo ya te disparas más al profesionalismo? Bueno, ya hago una carrera bastante rápida porque yo llego a Argentinos Juniors a los 10 años y Argentino queda muy lejos de mi casa. Yo tenía que tomar a veces dos micros y un tren para llegar o el viaje largo que era hora y media, hora 40 en una sola micro. El problema es que la micro había que pagarla y eso ya era un problema. El tren no se pagaba, uno se subía y trataba de escaparse, nosotros decimos chancho, de los guardas, ¿no? De los cobradores, los de guardas. los cobradores. Venía caminando, uno se bajaba acá, corría al otro Y se subía allá. Y ahí tomaba un solo colectivo, que era mucho más barato, porque después las otras 15 cuadras las caminaba hasta la estación. Y eso ya fue complejo, porque tardaba mucho tiempo en llegar al club, pero ya a los 15 años ya estaba casi llegando a primera división y ahí ya hubo un poco más de alivio económico. ¿Y a ustedes les decían, te vamos a pagar, sabían su condición socioeconómica o no? ¿Se trabajaba eso Sí. o era muy así nomás? Sí, había como 4 señoras que eran asistentes sociales y veían la condición económica de cada uno. Pero tampoco era... Tampoco el club era de plata. No, el club es muy chiquito y te daban viáticos y vos de esos viáticos, como lo que te decía, no pagabas el tren, entonces era una luquita que te llegaba para la casa. Y después, ya cuando ya te van viendo condiciones, ahí ya tenés un poquito más de ventajas. Y te voy a contar que hay un señor, yo me lo enteré ya siendo grande, muy grande, ya la primera vez que llegué a Argentino. Había un señor de apellido Medios que te sentaba en una especie de banco y a él, vos llegabas y te decía, ya, ¿cuánto necesitas? Para viajar, ¿no? Y vos decías, 3 lucas. Perfecto, bueno, no te voy a dar 3 lucas, te voy a dar 2 lucas. Y te daba un vale y las 2 lucas. Y yo siempre tuve mucha bronca a ese señor porque yo creí que nunca me había dado lo que realmente necesitaba. Pero a los 45 años me entero que este señor no era plata del club, era plata de su bolsillo. ¿Sí? O sea, yo pensé siempre que él cuidaba los intereses del club más que el porvenir nuestro, pero siempre hizo esfuerzo económico de parte personal para ayudar a muchísimos chicos. Y bueno, nos enteramos de muy grande esto, ¿no? Así que fue más una alegría para mí que una bronca que le tenía antes. Claudio, ¿y qué se siente para ti haber pasado por todo lo que pasaste cuando niño y de repente cuando juegas en el Milán estar comiendo con Berlusconi, que te inviten a comer? ¿Qué pasa en tu foro interno? Porque tú también eres un tipo de convicciones, eres una persona con opinión. ¿Qué? Mira, yo, Julio, a ver cómo te lo puedo explicar. Te voy a contar una historia que para mí fue determinante. Como vengo de un lugar muy humilde, y había una señora de apellido Fortabat en Argentina. Era dueño,
hasta esta copa y no sabíamos, nosotros o sea, era de mucho dinero. Y ella hacía a fin de año reuniones muy importantes. Y lo hacía con algunas celebridades y con otros que iban siendo conocidos. Yo estaba de novio con mi señora y yo no tenía ropa para ir ahí. Entonces era una fiesta de muchas lucas. Entonces iba nuevito, iba con chaqueta nueva, zapatos nuevos. Y yo justo había salido, me cambié en la casa de mi mujer, que era novio en ese momento. Y nada, salí y a mitad del camino digo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago acá? ¿No? Porque no es mi lugar, no es de lo que estoy acostumbrado.